¿Sabe usted cómo se maneja la realidad ambiental en Colombia? ¿Cuáles son sus componentes? Mi nombre es Laura Camila Vargas Piñeros y en el día de hoy con mis compañeros les hablaré sobre ese tema. Son 4 componentes: componente social, componente político, componente económico, componente cultural. Componente social. El componente social es el impacto que éste tiene sobre el espacio geográfico en las sociedades humanas. Hola, mi nombre es Claudia Patricia Vargas y hoy les hablaré sobre el componente social, el consumismo. El consumismo es la tendencia al consumo indiscriminado e innecesario de bienes y productos que se ve reflejado en el consumo lo nuevo, lo que está de moda en estos momentos. Por ejemplo, la semana pasada compré unas zapatillas de determinada marca porque estaba a la moda y además en promoción. Pero esta semana está de tendencia los zapatos elegantes y de plataforma. Entonces ya no quiero más las zapatillas, sino que quiero los otros zapatos, comprando así algo que no es necesario, pero quiero estar a la moda. Residuos sólidos, por ejemplo, la basura, son todos aquellos elementos que el generador no desea. Constituyen aquellos materiales desechados y que por lo general carecen de valor económico. En este ítem, su problema radica en la dispersión de estos residuos abandonados en lugares donde la población es vulnerable, generando contaminación al suelo, el agua, malos olores, entre otros. El conflicto armado se ve reflejado en el daño de tuberías petroleras, gasoductos, fuentes, etc., que generan contaminación tanto el aire como el agua y el suelo. Además, estos grupos suelen ubicarse en zonas de alta vegetación, de difícil acceso, para la cual deben de realizar caminos y carreteras principalmente, ocasionando daños irreversibles en la dinámica del ecosistema, manteniendo así la fauna y la flora. Sobrepoblación. El crecimiento acelerado de la población es uno de los principales problemas de la naturaleza, ya que entre más habitantes haya, más recursos naturales se necesita para su supervivencia, consumiendo más recursos de lo que la tierra es capaz de producir por sí sola. Componente económico. Son aquellos aspectos que intervienen y garantizan el buen funcionamiento de un país. Hola, mi nombre es Xiomara Urrea y les voy a hablar sobre el componente económico. El primer tema sería la caza y comercio ilegal de flora y fauna silvestre. Esta es una actividad realizada por mayor movimiento económico, siendo el tercer negocio ilegal con mayor movimiento económico, poniendo en riesgo la vida de los animales y plantas independientemente de sus características físicas, teniendo en cuenta que estas especies sacadas de su hábitat solo sobreviven 2 de cada 10 especies. Contaminación industrial. Está relacionada con la descarga de sustancias contaminantes sobre la atmósfera y fuentes hídricas. Está realizada por aquellas empresas ilegales o legales, ocasionando contaminación sobre los recursos naturales, como el agua, el suelo y el aire. Contaminación acústica. Hace referencia a todo lo provocado por las actividades humanas, como el tránsito vehicular, las industrias, los aviones y los barcos. Este produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. Deforestación e incendios forestales. Este es uno de los temas más grandes de temas de ambiente en nuestro país. Aunque el Ministerio de Ambiente y el IDEAN dio un informe de que en el año 2019 hubo una reducción del 19% en la deforestación en nuestro país, con una cifra muy preocupante de más de 158.800 hectáreas deforestadas, donde el 66% de estas corresponden a la Amazonía y el 19% a la zona andina. Incluso la región de la Orinoquía se ve afectada en un 3%. Por ejemplo, la región de la Macarena tuvo una pérdida de más de 11.049 hectáreas respectivamente. A esta zona se les da principalmente el uso de cultivos ilícitos, ganadería extensiva, extracción de recursos minerales, infraestructura no planificada para el transporte, la tala ilegal y la extensión del territorio agrícola no permitido. Además, esto genera la pérdida del hábitat y la extensión de la flora y fauna, y también genera los gases invernaderos, que tienen un gran efecto en el calentamiento global que está afectando al mundo entero. Minería ilegal a cielo abierto o cantera. Esta es otra de las actividades que más impacto negativo genera en el medio ambiente,
¿Por qué? Esta se basa en la explotación de recursos no renovables que se encuentran debajo de la corteza superficial de la Tierra. El impacto negativo dependerá del tipo de mineral que se pretenda extraer. Una de las técnicas más utilizadas es la aplicación de químicos para la lixiviación del terreno. Se utilizan sustancias muy tóxicas como el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico. Estas con el fin de eliminar objetos indeseados para una mejor extracción del mineral. Todo esto se ejecuta en grandes extensiones de terreno. Además se crean cráteres de una gran profundidad y un gran diámetro, que van creciendo a medida del proceso de la explotación minera. Esto provoca un gran impacto en la fauna y flora y fuentes hídricas por el uso de químicos como el mercurio que mencioné anteriormente. Sin embargo, no solamente la fauna y flora se ven afectadas, también la misma vida humana. Componente político. Son las instancias que le dan un orden a un territorio estando formadas por unas divisiones políticas. Mi nombre es Mayra Nao. El tema que les hablaré es componente político. El componente político se divide en dos: normatividad débil y educación deficiente. La normatividad débil. Las normas ambientales en Colombia existen y son muchas, pero el problema es que la mayoría de estas no están en práctica, ya sea por falta de voluntad política, porque las instituciones son débiles y los recursos son insuficientes, o tal vez sean las tres, porque los gobernantes prefieren invertir en otro tipo de cosas para que crezca la economía del país o para beneficio propio o de familiares. Cómo hacer cambios en el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Es para que sus previos tengan mayor costo, entre muchos más. Y lo que no es realmente importante es la calidad, restauración y mantenimiento en los ecosistemas. El segundo tema es educación deficiente. La educación ambiental en Colombia es deficiente porque se ha tomado esta temática como una materia más, por lo cual se vuelve un poco aburrida para los estudiantes, en donde ellos deben cumplir con trabajos y tomar lecciones y entregar talleres para obtener una simple nota. Ha tomado una ruta que no es, ya que la educación ambiental se debe tomar de manera transversal, debe incluirse en todas las áreas, consiguiendo que se convierta en un tema de cultura general, donde todos debemos tener conocimiento. Componente cultural. Son el conjunto de prácticas, formas de expresión culturales, artísticas, políticas, tradiciones, costumbres y regionalismo que caracterizan una sociedad y la distinguen de otra. Mi nombre es Dorian Rodríguez y hoy les vengo a hablar sobre el componente cultural. Residuos sólidos. Se tiene la cultura de lo que no me sirve, se desecha a la basura, siendo este un gran problema ya que la mayoría de los residuos que se disponen en los rellenos sanitarios aún cuentan con una vida útil o pueden ser usados como materia prima para otros procesos. Pero sucede que no hay una buena separación en la fuente de los residuos y tampoco en la recolección se hace de una manera adecuada, lo que genera que, por ejemplo, el plástico o el cartón se contaminen con el material orgánico y se impide que se haga un aprovechamiento de aquellos recursos. Si los procesos se realizaran como debe ser, haciendo uso como de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, los rellenos sanitarios del país no estarían al punto del colapso y sin vida útil como se encuentran en estos momentos. La contaminación hídrica. La presencia de algunos químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la natural, es decir, que la existencia de algunas sustancias como los microbios, metales pesados o sedimentos, los cuales degradan la calidad del agua y a su vez la calidad de la vida humana y de los ecosistemas. En general se hace necesario un cambio de chip en el pensamiento, saber que hacemos parte de un planeta, más no somos dueños de él. Hay que inculcar y concientizar a los adultos y a los niños que debemos cuidar el medio ambiente.